gracias por su amable sintonía. ¿Por qué era importante para Ecuador detener a Jorge Glass? Conversamos con la asambleísta de ADN, Inés Alarcón. Ella es integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Asambleísta, gracias por acompañarnos vía telemática. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, qué gusto estar aquí. Un saludo atento a toda la ciudadanía. Bueno, es de conocimiento público las acciones iniciadas por el gobierno mexicano al interceder en asuntos internos de nuestro país. De inicio, al insinuar que las elecciones pasadas, con el magnicidio del ex candidato presidencial, se benefició el actual presidente de la República. Al brindar asilo político a una persona que claramente no es perseguido políticamente, sino más bien a una persona que ya cuenta con una sentencia ejecutorial por corrupción, en el caso específico, Odebrecht. Un delito común, el derecho internacional prohíbe el asilo a delincuentes comunes. Además, incumpliendo las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas y la Convención de Viena contra la corrupción, pues están en la obligación de cooperar para prevenir y combatir las acciones de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. El señor Glass, quien salió en libertad provisional, con la obligatoriedad de presentarse una vez por semana en la penitenciaría litoral. Sin embargo, asambleísta, de lo que entiendo es que a su criterio México cometió un grave error al otorgarle el asilo político al ex vicepresidente del correísmo Jorge Glass. Sin embargo, desde Ecuador también la canciller ha reconocido que se ha violado también la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y que esta fue una decisión tomada por el presidente Daniel Noboa sin de irrumpir la Embajada de México ante una posible fuga del expresidente Jorge Glass. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Cuál es el riesgo para el país al tomarse esta decisión? Bueno, este entramado de corrupción nos ha llevado como país a hacer respetar nuestra soberanía, nuestra democracia y la dignidad de nuestro país. En efecto, tiene un costo para el país, pero este seguramente fue analizado por el presidente de la República y que hoy cuenta con el apoyo y el respaldo del pueblo ecuatoriano. ¿Y qué significa romper las relaciones diplomáticas? Bueno, rompen las relaciones diplomáticas y, por supuesto, políticas, pero esto no significa que, por ejemplo, los servicios consulares no sigan trabajando con normalidad. Las rupturas de las relaciones diplomáticas no cesan tampoco los servicios administrativos. Bueno, y ahora también para México hemos escuchado que Jorge Glass era un perseguido político. ¿Ustedes cómo toman esa postura por parte del país azteca y no una persona que tiene una condena en la cárcel? Claro, ya como lo dije, cuenta con una sentencia ejecutoriada. Salió en libertad provisional. Y además el juez que le benefició con esta medida cautelar hoy está procesado por el caso Metástasis. Es nuestro deber y nuestra obligación hacer respetar la soberanía, la dignidad y la democracia de nuestro país. Y ese fue el actuar del presidente de la República. Entiendo que México, de pronto por tratar de salvaguardar la imagen, indiquen que es un asilo político, pero nosotros en nuestro país y a través de nuestra justicia ecuatoriana conocemos que era un delincuente con sentencia ejecutorial. Asambleísta, ¿usted cree que de pronto hubo intromisión por parte de México con respecto al estatus del ex vicepresidente Jorge Glass? Por supuesto que hubo una intromisión de México al interceder en asuntos internos en nuestro país. Eso está claro, intercedió de dos formas. La primera, hablando sobre asuntos internos en la democracia de nuestro país, y segundo, brindándole asilo político a un delincuente con sentencia ejecutoriada. Son intromisiones claras en donde tampoco ellos están cumpliendo con los convenios ya establecidos en las Naciones Unidas y en las convenciones de Viena. Tampoco están cumpliendo al darle un asilo político a alguien que ya tiene una sentencia en firme. La ciudadanía en la calle se hace una pregunta y es que ¿qué podríamos nosotros como Estado ecuatoriano perder ante este rompimiento de relaciones con México? ¿En qué nos perjudicaría?
Bueno, esto es un tema más diplomático y político y es de la forma en la que se debería resolver. De hecho, la ministra de Producción hoy ha dicho que no hay ningún inconveniente con los acuerdos comerciales. También entendemos que los servicios consulares se siguen dando con normalidad. Ha sido una decisión unilateral cerrar la embajada, pero los servicios en Ecuador se seguirán brindando con normalidad. Nosotros apelamos a que pronto se dé una solución entre los dos países porque nosotros estimamos a México y creemos que se debe solucionar de la mejor manera. Por ejemplo, también hubo ahí una confusión de alguna noticia de que se suspendía o no los vuelos entre México y Ecuador, y eso es algo que a la ciudadanía le inquieta. No, no se ha suspendido ningún vuelo, no tenemos ninguna información oficial acerca de eso, únicamente lo que suscitó con la información enviada de un equipo de la DAG, pero enseguida el ministro salió a dar las declaraciones oficiales donde indicó que se había hecho, pero no bajo su autorización. Por tanto, entendemos que son actitudes que se toman a favor de desestabilizar al gobierno, pero estamos más firmes que nunca. Asambleísta, recordando un poco la historia de nuestro país reciente, hace poco nomás con el expresidente Guillermo Lasso, de pronto si el presidente Daniel Noboa no tomaba esta decisión de ingresar a la Embajada de México y detener a Jorge Glass, podría pasar lo que ocurrió con también Duarte, una ex ministra del correísmo que estaba en la embajada acá en Argentina y de pronto huyó del país. Ese es el inminente peligro al cual estábamos como país sometidos, sabíamos que iba a ocurrir, gracias que hubo un accionar inmediato para que no se siga dando esta agenda de impunidad que se lleva de parte de cierto grupo. Lo que el presidente ha buscado es dignificar la justicia del país y mediante cero impunidad. Eso es lo que se está buscando, el pueblo ecuatoriano, el país respalda el accionar del presidente. Se habla mucho, por ejemplo, en la opinión pública de que de pronto fue el correísmo el que provocó este rompimiento de relaciones, esta crisis diplomática entre Ecuador y México. Bueno, esta crisis se da a raíz de las declaraciones del gobierno de México, en efecto, ¿no? Las declaraciones totalmente desatinadas de parte del gobierno de México. Desde ahí se comienza a dar una ruptura, pero en realidad ante la inminente fuga no le queda otra salida al presidente más que defender la justicia y no ponerse del lado de la impunidad, como él ya lo ha venido demostrando. Y es que le hago esta pregunta porque en México no cabe duda que, por ejemplo, es el país de los exiliados políticos correístas. No se le escucha. Ahí me escucha, asambleísta. Sí, ahí le hacía la pregunta porque en México, de hecho, es el país donde están los políticos correístas asilados. Sí, en efecto, sabemos que están 19 señores de este partido asilados ahí, que en efecto ya se volvió una costumbre. Pero en este caso, cuando haya una persona con sentencia ejecutoriada, no puede salir del país sin pagar su condena. Y eso ha quedado claro para el Ecuador y para el mundo. Ahora bien, bueno, la OEA se va a reunir y Ecuador tendrá que ahí también presentar sus argumentos, sus razones, sus justificativos, por lo que intervino en la Embajada de México para poder detener a Jorge Glass. ¿Qué es lo que podría pasar en esta reunión de la OEA? Bueno, entiendo que la Cancillería entregará las razones por las cuales se suscitó en la Embajada de México esta situación. También nosotros como pueblo soberano debemos hacer respetar nuestra justicia, tenemos que hacer respetar nuestra democracia y demostrarle al mundo que Ecuador es un país digno en donde se hace cumplir la ley y nunca se dará paso a la impunidad. En la OEA, nuestra representante, la ministra, demostrará que, en efecto, ante el inminente peligro de una fuga de un delincuente, el presidente de la República tuvo que actuar. Sin embargo, la mayoría de los presidentes latinoamericanos han expresado su apoyo a México. ¿De pronto podría cambiar ese respaldo en esta reunión en la OEA con los argumentos
de parte de acá, de Cancillería ecuatoriana? Claro, justamente para ello son las convenciones, para poner los puntos de vista sobre la mesa y poner también los derechos, ¿no? Como país soberano nosotros tenemos. Entendemos que en este caso, por ser un tema diplomático, deberá solucionarse de igual manera, esperamos que lo hagan. Mientras tanto, nosotros deseando que siempre en México, un país de hermano, un país vecino, con el que nunca hemos tenido inconvenientes, solucionarlo y tener la paz que tanto necesita este país. Asambleísta, también hemos escuchado a otros legisladores de la bancada correísta principalmente que en la Asamblea Nacional se va a llamar a juicios políticos a los funcionarios, entre ellos la ministra de Gobierno, también a la canciller, con respecto a esta situación que ha pasado de esta crisis diplomática con México. Sí, en efecto, ya ingresaron dos juicios políticos dentro del rol como fiscalizador. Nuestro deber también es el control político, siempre y cuando haya las razones para hacerlo. De ser el caso, todos como asambleísta podemos ingresarlos. En este caso, tendría que avanzar el proceso y, de ser el caso, entregar las pruebas o revisar cómo lo van a manejar. ¿Y cuáles son esos argumentos en esa solicitud que ha hecho la bancada correísta para llamar a juicios políticos a estos funcionarios? El ingreso a la embajada, ese es el tema inicial en el que ellos ponen para qué va a llevar el juicio político, el ingreso a la embajada, el ingreso de la Policía Nacional, la ruptura de la diplomacia con México. Esas son las razones que ellos sustentan, ¿no? Pero bueno, si bien en un juicio político se ingresa la solicitud, más bien no quiere decir que ya está planteado, únicamente se ingresa, irá respectivamente al CAL, después a la Comisión de Fiscalización y por supuesto se llevará un juicio como tal y después ver la votación para que se cumpla. ¿De pronto usted cree que esto podría un poco vulnerar la gobernabilidad, esa sinergia entre el Ejecutivo y el Legislativo que se ha venido viendo en estos meses? Bueno, siempre han habido acuerdos puntuales en proyectos de ley importantes para el país, siempre ha habido ecuaciones políticas distintas, siempre hemos buscado también un mayor consenso con la finalidad de recuperar la paz, el orden público, el progreso para la ciudadanía, porque esto nos demanda, la ciudadanía demandan seguridad, demandan que haya desarrollo económico. Y es por ello que se ha trabajado, porque es por ello que se ha buscado siempre esfuerzos conjuntos. Se vienen proyectos de ley importantes de donde esperamos contar con la votación de ellos también, porque estos proyectos son a favor de la ciudadanía. En caso de que no lo hicieran, o en caso de que pusieran en pie proyectos de ley importantes para el Ecuador, claramente quedaría develado que mantienen intereses personales, mantienen agenda propia y no están velando por los derechos y por una mejor calidad de vida para los ecuatorianos. Y es que ya se han declarado una oposición, es decir, que ya no contarán con los votos del correísmo. Sí, o sea, ellos siempre han sido oposición, y eso a nosotros no le tememos a una oposición porque la oposición también puede dar puntos de crítica positivos en donde podemos mejorar y cambiar en proyectos de ley. Pero ellos, demostrando que la mayoría parlamentaria no vela por los intereses reales del país, más bien oponerse por oponerse de manera frontal por una causa particular, el pueblo ecuatoriano sabrá juzgar en las urnas. Asambleísta, ya para ir finalizando también y cerrando esta entrevista, también ¿cuál es su criterio? ¿Qué es lo que debería hacer el sistema de justicia con respecto ya al estatus del ex vicepresidente Jorge Glass? Ha presentado un habeas corpus para poder liberarse de la cárcel La Roca. Él también anteriormente ya fue beneficiado con acciones constitucionales. ¿Qué es lo que debería hacer el sistema de justicia en este caso? El sistema de justicia debe seguir como cualquier ciudadano que ha sido enjuiciado, como cualquier ciudadano que ha sido sentenciado. Nadie somos diferentes en este país, todos tenemos los mismos derechos, por tanto, todos estamos obligados a cumplir con la ley.
Muy bien, muchísimas gracias. Ya para finalizar, también importante aclararle a la ciudadanía sobre el estado de excepción. Usted también como parte de esta Comisión de Seguridad finalizó el estado de excepción acá en el país, sin embargo los militares continuarán en la calle. ¿Qué decirle a la ciudadanía? ¿Qué implica esto ahora que estaremos viviendo acá en el país? Bueno, si bien es cierto, termina el estado de excepción, pero continuamos en un conflicto armado interno. Es por ello que seguimos viendo a las Fuerzas Armadas en las calles brindando ciudadanía. Depende de nosotros también ahora en esta consulta popular brindarles el respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Depende de nosotros como ecuatorianos votar a favor de la seguridad, votar a favor del país. Decirles que estén tranquilos, que tenemos un presidente que todos los días lucha por la seguridad del país, que no permitirá que la impunidad siga reinando y que pronto tendremos días mejores, porque los buenos somos más. Muy bien, muchísimas gracias, asambleísta, por todo este análisis y por compartir con nosotros en este espacio de opinión y entrevistas. Que tenga un excelente día. Gracias, hasta luego.